Buenas noches a todos y bienvenidos a un episodio más de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy tenemos nuevas noticias de parte del Comité Nacional Demócrata. Y es que la hora de la noticia no es que solamente están hundidos en un caos, en esas peleas internas que varias veces ya hemos conversado acá y que son ya de amplio conocimiento público, sino que además, al parecer, el Comité Nacional Demócrata se está quedando sin efectivo. Es tan complicada la situación financiera del comité que incluso altos directivos están considerando recurrir a préstamos para poder cumplir con sus obligaciones mensuales y sobre todo las obligaciones que tienen en los diferentes estados. Esto, pues, por supuesto, se puede consultar en las páginas de finanzas del comité, pero también particularmente hoy, esta mañana, un artículo del New York Times que cita diferentes fuentes sobre conversaciones, sobre discusiones que ha habido al interior del Comité Nacional Demócrata, pues pone en evidencia y pone sobre la mesa la difícil situación financiera que vive el Partido Demócrata. Hay dos cosas acá importantes para señalar. Por una parte, por supuesto, la derrota de las elecciones pasadas, eso desde luego termina perjudicando al partido, eso desde luego hace que los donantes se desanimen. A eso hay que sumarle, digamos, las peleas internas, pues las peleas internas que ya hemos hablado varias veces y que es difícil saber cuál es el rumbo del Partido Demócrata en este momento. Es normal que el partido que no está en el poder, digamos, baje un poco las recaudaciones con respecto al partido que está en el poder, pero aquí estamos hablando de cifras mayores y de una situación tal que, como les decía antes, incluso los miembros importantes del Comité Nacional Demócrata están pensando en recurrir a préstamos. Ahora, otra cosa muy importante para señalar de esta situación. Estamos hablando de un partido que tiene una situación difícil económicamente, pero que viene de derrochar dinero en unas medidas impresionantes. Recordemos que la campaña de Kamala Harris fue una de las campañas que más gastó en la historia, que no ganaron ni uno solo de los swing states, a pesar de todo el dinero que gastaron, que derrocharon dinero en cosas impresionantes, en podcasts, en vallas, en eventos, y no lograron prácticamente ninguna de las grandes, digamos, metas que debía haber logrado un partido que gastara a ese nivel, aunque no ganara las elecciones. Por ejemplo, lo que decíamos ahora, los swing states, pero también en casi todos los grupos de votantes importantes para el Partido Demócrata, ellos vieron una reducción, incluyendo, por supuesto, los hispanos. Entonces, es un partido que está en crisis por las ideas, por quién va a tomar el liderazgo del partido, pero también está ahora en crisis financiera. Algunos datos y algunas cosas importantes para subrayar de este artículo que saca hoy, de este informe, más bien que saca hoy el New York Times. Pues por un lado dicen que los principales donantes, es decir, los donantes más grandes, las donaciones han ido muchísimo más lento de lo normal, que esos, digamos, esa faltante de esos donantes tan grandes ha hecho un gran golpe en el partido, que ha hecho pues que entonces esté considerando la posibilidad de acudir a préstamos y que tiene en una particular difícil situación lo concerniente a pagarle al partido o a las actividades del partido o digamos a los comités del partido en los estados, que eso es un gasto mensual de $1 millón, lo que el comité le manda a los estados, digamos a sus grupos en los estados, $1 millón y que particularmente por eso, porque no tienen en este momento, se les está viendo muy difícil para pagar o para mantener el gasto en los estados. Particularmente por eso es que se están considerando los préstamos. Ahora bien, la situación en el comité es bien complicada, como ustedes recordarán, hace poco el director del comité fue, digamos, su elección fue anulada, entonces tienen un nuevo director de comité, que es Ken Martin, que es el nuevo líder del Comité Nacional Demócrata, y según el New York Times, el mismo líder, Ken Martin, ha
confirmado toda esta información, pero ha dicho que él por ahora no cree que vayan a recurrir a los préstamos. Sin embargo, sí ha confirmado que esas conversaciones han estado sobre la mesa. Entonces, imaginen el pasar de una campaña que derrochó tanto, que consiguió tanto dinero y luego derrochó tanto, a estar en una situación con un recién llegado líder del Comité Nacional Demócrata, después de anular la elección del pasado de David Hogg, que ha sido tan polémico, un chico muy joven, que recuerden que una de sus polémicas más grandes, o lo que desató en realidad, creo yo, que la anulación de su elección, fue que este chico, como líder del Comité Nacional Demócrata, como uno de los líderes del Comité Nacional Demócrata, dijo que iba a utilizar dinero de las recaudaciones para retar a los mismos candidatos demócratas, a los incumbentes, para tener nuevos candidatos, porque él dice que hay personas ya muy de avanzada edad, pero sobre todo con pocas ideas nuevas que no están aportando al Partido Demócrata. Entonces estamos viendo una crisis por todas partes, peleas, acaban de sacar a uno de los líderes, ahora llega este nuevo líder, toda esta crisis financiera. Ahora, este nuevo líder, Ken Martin, ha dicho que si bien se han ralentizado las donaciones de los grandes donantes, pues que la principal fuente de donación en este momento, o que los que más donan en este momento, vienen siendo esas donaciones pequeñas. Lo cual, pues yo no sé si eso sea un consuelo en alguna medida. Ahora, vamos a ver un poco las cifras. Las cifras que ustedes pueden consultar, por supuesto, en las páginas del Comité Nacional Demócrata, y que nos muestran la difícil situación que están viviendo los demócratas en este momento, que yo creo que para nadie aquí es una sorpresa. A ver, después de que salen de una elección en la que les va tan mal, en la que pierden prácticamente todo, que no consiguen prácticamente ningún triunfo, pero además tienen estas peleas con un líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, más bien apostando por una vía, digamos, menos radical. Y pero por el otro lado, entonces, unos líderes como Alexandra Ocasio-Cortez diciendo que ese no es el rumbo que tiene que llevar el partido, un comité que además está pagando estudios bastante costosos para supuestamente entender por qué están perdiendo el voto masculino. Es decir, es un partido que está muy, muy perdido. Ante un partido tan perdido, yo creo que es lógico que los donantes, pues, digamos que se sientan mal, y algunos que se sientan incluso estafados, porque si uno dona y termina viendo semejante derrota como la que vimos en las elecciones pasadas, pues yo creo que algunos, y no solo la derrota, sino la derrota en esas condiciones de derroche que tuvo el partido. Yo creo que muchos donantes van a sentir que las cosas definitivamente no están funcionando, y tal vez algunos dirán, voy a frenar mis fondos o mis donaciones como motivo para presionar y para que de verdad haya un cambio acá. No solo un cambio, yo creo que muchos donantes pueden estar pensando, no solo un cambio respecto a las ideas que a ellos les molestan o respecto a cuál es el liderazgo en materia de ideas que tiene el partido, pero también en cuanto a la fiscalización de cómo se gastan los recursos, porque la campaña pasada, ya digo, fue un derroche tremendo, que eso debe tener todavía bastante molestos a algunos donantes. Pero bueno, vamos a las cifras. Entonces, resulta que para empezar, las reservas totales de efectivo del partido se redujeron en 4 millones de dólares entre enero y abril. Es decir, estamos hablando de esta crisis que empieza a partir de este año en la situación financiera del Comité Nacional Demócrata. Mientras tanto, aquí una pequeña comparación, un pequeño paréntesis, pero para ver cómo está la situación del otro lado. Mientras tanto, las arcas del Comité Nacional Republicano aumentaron en aproximadamente 29 millones de dólares en ese mismo periodo, entre enero y abril. Entonces, no solo estamos viendo un Comité Nacional Demócrata en una difícil situación económica, sino que mientras tanto vemos un partido republicano yéndole muy bien y logrando aumentar las donaciones. Ahora, como les decía antes, pues es normal que el partido que no está en el poder, el partido que pierde las elecciones, pues vea una leve disminución o algún tipo de disminución frente a en cuanto a las recaudaciones frente al partido que sí está en el poder. Pero es que acá el asunto es bastante complicado, es decir, el déficit financiero actual del Partido Demócrata es 18 millones de dólares,
eh, que tiene en este momento el Comité Nacional Demócrata. Estos son cifras de al inicio de mayo. De modo que no sé si hayan cifras más actualizadas, pero por lo menos para el inicio de mayo, ese es el déficit financiero actual del Comité Nacional Demócrata. Eh, pues una situación muy difícil, pero además este dato, por ejemplo, es muy clave. En los primeros 4 meses del año, solo 3 personas donaron $100,000 o más al Comité Nacional Demócrata. Solo 3 personas en los primeros 4 meses del año donaron $100,000 o más. $100,000 para, digamos, los rangos de donaciones a los que está acostumbrado el Partido Demócrata, la verdad es que no es tampoco una cifra exagerada. Y estamos hablando de solo 3 personas en los primeros 4 meses. Es decir, los donantes del Partido Demócrata están castigando a su partido o están al menos presionándolo. No quieren donar más. Y eso, por supuesto, se debe a muchas cosas y puede tener también muchas explicaciones, muchas, eh, mm, digamos, interpretaciones. Ya decíamos, puede ser el descontento con cómo se derrochó en las elecciones pasadas, puede ser forma para presionar, puede ser que simplemente creen que en este momento el partido no está utilizando bien los recursos. Bueno, tantas cosas que pueden ser, pero lo cierto es que a la crisis que vive el partido se le suma ahora esta crisis financiera y, digamos, este descontento entre los donantes. Am, otro dato importante para resaltar. Dice el señor Martín, el nuevo líder del Comité Nacional Demócrata, que la gente invirtió más dinero que nunca y está bastante frustrada por el resultado. Estamos hablando del nuevo líder del Comité Nacional Demócrata reconociendo que en las elecciones pasadas, literal dice él, la gente invirtió más dinero que nunca y ahora está bastante frustrada. También dice el señor Martín, quieren respuestas, no me lo tomo como algo personal, no estaba al mando. Bueno, en eso tiene razón, él acaba de asumir el liderazgo del Comité Nacional Demócrata, él no estaba al mando ni durante la campaña, cuando se derrochó todo el dinero que se derrochó, ni en estos primeros meses de este año, donde han caído de manera tan brutal las donaciones al Comité Nacional Demócrata. ¿Qué está haciendo el partido? Bueno, pues por ejemplo, en este artículo del New York Times dice que el señor Martín, que sus copartidarios y que sus colaboradores del Comité Nacional Demócrata reconocen que el señor Martín está haciendo llamadas, que está siendo diligente, que está haciendo los viajes a los diferentes estados, visitando a los diferentes donantes, pero pues que alguien visite y que alguien conteste el teléfono no quiere decir que las cosas necesariamente vayan a ir bien y que efectivamente se vaya a recolectar el dinero que se necesita. Hemos también visto varios esfuerzos dentro del Partido Demócrata para intentar, digamos, recaudar dinero. Vimos recientemente un evento en Nueva York con la ex candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, que según las cifras no recaudó tanto dinero como algunos esperaban. Recaudó aproximadamente $300,000 según las fuentes informadas del asunto, asegurando que eso es solamente una pequeña parte de lo que esperaban recoger en ese evento. Otra cosa que hemos visto la semana pasada particularmente, la carta siempre del Partido Demócrata, cuando el Partido Demócrata en los últimos años está en los peores meses de crisis, donde todo va mal, es siempre sacar a los Obama, ya sea Michelle Obama o ya sea el expresidente Barack Obama. ¿Por qué? Porque los Obama tienen una popularidad muy grande, son muy conocidos y también muy queridos dentro del Partido Demócrata. Entonces vimos también al expresidente Barack Obama recientemente en un evento con unas boletas también muy caras, intentando recolectar fondos y también intentando reanimar o reavivar a un partido que la está pasando muy mal en todos los sentidos. Es que yo en realidad
no sé si esta crisis financiera de la que estamos reportando hoy, de la que hoy saca el New York Times, este reportaje es de lo más grave que está viviendo el partido, porque la verdad es que entre el desánimo que están viviendo los votantes del partido, entre las peleas internas, entre que el partido no sabe qué rumbo tomar, si irse hacia la izquierda totalmente o si ser un poco más moderados, entre que el partido está incluso pagando para que les hagan informes y les expliquen por qué están perdiendo el voto masculino. ¿Cuál de todos esos problemas es más grave? Es decir, definitivamente es noticia y va a ser noticia durante esta semana estos informes, estos reportes de la crisis financiera que vive el Comité Nacional Demócrata y que incluso estén considerando recurrir a préstamos para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones en los estados. Definitivamente es un golpe fuerte, es una carga más que se suma, pero la verdad es que el Partido Demócrata tiene problemas muy de fondo y que en realidad, pues esta crisis ahora financiera no es más que yo creo la desembocadura lógica de todos los otros problemas que tiene el Partido Demócrata, incluyendo las peleas internas dentro del Comité Nacional Demócrata, que como les decíamos antes, acaba de anular la elección de uno de sus líderes, el señor Hawks. Pues eso, por supuesto, que por lo menos causa incertidumbre dentro de los donantes del partido, sino es que ya rabia, desilusión, bueno, tantas cosas. Ahora bien, este dato es muy importante porque muestra, eh, digamos, el difícil momento que está viviendo el Partido Demócrata en cuanto a la recepción con la gente, en cuanto a emocionar a la gente, en cuanto a esa fidelidad que pueden tener los votantes demócratas. El Comité Nacional Demócrata, que ahora enfrenta esta crisis y que ahora se está planteando en sus reuniones incluso pedir préstamos para no dejar de darle dinero a los estados, está intentando hacer, digamos, nuevas cosas como las que decíamos, como los eventos de Kamala Harris, los eventos del expresidente Barack Obama, y entre todas esas cosas que está intentando hacer, por ejemplo, está intentando sacar podcasts, y uno de esos podcasts es uno que está en YouTube y que se llama The Daily Blueprint. Eh, pues es un podcast donde tocan temas, digamos, que le puede interesar a la base demócrata, y que tiene pues una producción, según los informes que he leído, bastante importante y bastante buena. La verdad es que yo no me he visto ninguno de los capítulos, solamente les estoy bien contando los reviews que vi. Ya ustedes, si se atreven a ver alguno de esos capítulos, me contarán si les parece que sí efectivamente es un podcast caro o no es caro o es de bajo presupuesto, pero según lo que he leído, tiene una producción de alto nivel, entonces debe tener, digamos que, un buen presupuesto. Ahora, el punto, lo que yo les quiero mostrar es lo que ustedes van a ver en esta foto, que luego ustedes mismos pueden ir al canal de YouTube y ver las cifras y experimentar más el podcast este del Comité Nacional Demócrata, Democrats Daily Blueprint. Pero si ustedes ven en la parte derecha, cuando podemos ver los diferentes capítulos, si ustedes ven, lo que yo quiero que ustedes se fijen es los views, la cantidad de visitas que tienen estos podcasts. Miren, por ejemplo, el que dice Virginia Elections Update, 1,300 views. Luego el de abajo, 1,000 views apenas. El de más abajo, 863 views. Y luego el quinto, que es This Happened to a US Senator, 1,000 views. Es decir, estamos hablando que de los 2, 4, 5 últimos episodios de un podcast de alta producción del Comité Nacional Demócrata, el que más views tiene es 1,300 views. Es decir, ¿alguien me puede explicar? ¿Alguien me puede explicar cómo es posible? No tienen un equipo de publicidad, no tienen un equipo de mercadeo, aún
a ver, esa fue una pregunta retórica. Evidentemente, el Comité Nacional Demócrata tiene un equipo de mercadeo, evidentemente tienen un equipo de publicidad, pero a pesar de eso, lo que logran son 1.300 views. Es decir, están muy mal, están de verdad muy mal. La gente no le interesa ver sus puntos de vista, no le interesa ver sus podcasts. Eh, y ese, ya digo yo, ese es un problema incluso más grave que el no tener dinero. Ahora, en cierta medida, esto evidentemente es un círculo vicioso, ¿no? Porque, pues claro, si estás tan mal y tienes que mejorar, pues también necesitas dinero para poder, si tienes nuevas ideas, pero solo si tienes nuevas ideas y buenas ideas, poder mostrarlas a la gente, ¿no? Entonces, pues yo, de verdad que de todo, las cifras son impactantes, las que mencionamos antes, de toda la situación económica que está viviendo el Comité Nacional Demócrata, todas las peleas, todas las cosas de las ideas, pero digamos, dentro de las cifras de lo que está pasando en el Comité Nacional Demócrata, ver estas cifras de los views del nuevo podcast del comité es lo que a mí más me ha impactado, porque, digamos, de una crisis financiera, eventualmente uno se puede recuperar consiguiendo nuevos donantes, convenciendo a los viejos donantes y eventualmente, pues los demócratas, que siempre van a ser demócratas, pues van a tener que donar. Pero ¿cómo te recuperas cuando la gente es que ni siquiera te quiere escuchar, cuando la gente está cansada, cuando la gente está aburrida, cuando no le interesan tus ideas? Es muchísimo más difícil de recuperar, porque aún si tienes dinero, como les pasó a los demócratas en la campaña pasada, si no tienes buenas ideas, si no logras conectar con la gente, si ni siquiera entiendes los problemas de la gente, que ya digo yo, es que sigo repitiendo, te lo he repetido como 3 veces, esta va a ser la última, pero si tenemos a los demócratas pagando estudios para intentar entender por qué los hombres no están votando por ellos, es que ni siquiera entienden los problemas que están viviendo. Es decir, para mí es tan fácil entender, y yo no sé si para ustedes es fácil o no, pero para mí es tan fácil entender que la mayoría de los hombres, ¿por qué se preocupan? Pues por proveer para su familia, por tener un buen trabajo, por que haya seguridad para sus hijos. En general, digamos, la posición proveedora del hombre es fácil de entender, pero cuando los hombres necesitan un trabajo, necesitan llevar dinero a la casa, necesitan que baje el precio de la comida porque pues necesitan mantener a su familia, pero tienen un partido demócrata que lo único que habla es de trans, de niños trans, de locuras como hombres participando en deportes de niñas, locuras, absolutamente locuras. Cuando tienen un partido que estuvo en el poder durante 4 años y negaba la crisis que estaba sucediendo, es decir, llegar a casa cuando la inflación estaba tan alta como durante la administración Biden, llegar a casa, prender el noticiero, siendo demócrata y ver que los demócratas, es decir, la gente por la que tú estás votando, te dice que no, que la inflación está bien, que todo está mejorando. Cuando a ti no te alcanza para llevar comida a la casa, pues yo creo que eso es evidente, una muy clara razón para que alguien que siempre incluso ha votado demócrata termine al menos muy desengañado del partido y sin ganas de votar. Bueno, habiendo recogido la crisis financiera que vive el Comité Nacional Demócrata, vamos a ver un poco qué es lo que ha estado pasando esta semana en cuanto a los demócratas y ya ustedes me dirán si la gente, si los votantes demócratas no tienen razón y los donantes demócratas no tienen razón en estar dejando de donar o por lo menos donando menos o por lo menos donando con más espacio de tiempo y esperando más para esto. Miren. Eh, esta semana en el Congreso de Oregon, resulta que es un congreso, es una cámara controlada por los demócratas, de mayoría demócrata, pues se les ocurrió hacer un evento donde yo en realidad no sé los detalles de esto, pero lo que ustedes van a ver es un show trans. Es decir, les tenemos acá el video, miren el video de lo que pasó esta semana en la Cámara de Oregon, controlada por los demócratas, y para que ustedes vean por qué están preocupados los demócratas.
no sé los detalles de esto, yo no sé en qué contexto pasó esto, si alguien tiene los detalles y nos cuenta en los comentarios, pues estaremos más informados. Yo la verdad es que no tenía particular interés en enterarme de cómo sucedió todo esto, ya es suficiente con ver esas imágenes. El punto es que, a ver, pongámonos en los zapatos de uno de los donantes del Partido Demócrata. Está dando de su dinero, dinero que trabaja, supongamos que es un empresario que le cuesta hacer el dinero y tiene ciertas ideas, ¿no? Eh, digamos que tiene ciertas ideas eh, que no son extremas y resulta que ve cómo su dinero se gasta en este tipo de eventos. Yo creo que es fácil entender por qué varios donantes puedan estar diciendo, no es el camino, no es el camino. ¿Qué ganan con esto? Es decir, ¿cuál es la población trans en Estados Unidos? Eh, ¿Por qué hacer todo un evento en el Congreso de Oregón sobre este tipo de cosas? Que no es solo, de aquí estamos presentando solo un ejemplo, pero constantemente hacen este tipo de cosas, de eventos trans, los demócratas se la pasan en eso. ¿Por qué hacen eso? Es fácil entender por qué un demócrata no quisiera este tipo de cosas. Ahora, eh, aquí por lo menos digamos que pues pobrecitos los legisladores republicanos que les tocó aguantarse eso, es semejante espectáculo, pero al menos son adultos. Hemos visto eventos en lugares muy demócratas donde las bibliotecas estatales deciden hacer eventos trans para niños. Eh, Eso por supuesto es mucho peor. Y el punto es que cuando uno ve estas cosas, pues uno dice, es muy evidente, para uno es muy evidente por qué están viviendo estas crisis. Increíble que los demócratas se pregunten por qué y no puedan responder el asunto. Ahora, mientras tanto, de los grandes programas que tiene la izquierda, por supuesto, The View, que yo hago el trabajo de a veces verme los capítulos de The View, estar por lo menos atenta de lo que pasa para luego contarles a ustedes y para darnos cuenta, por un lado, que están diciendo los demócratas, pero por los analistas, los grandes opinadores demócratas como las señoras de The View, pero por el otro lado, pues para contarles a ustedes y también entender un poco qué es lo que está viendo la gente, ¿no? Entonces, esta semana hemos visto un episodio de The View en el que se habla acerca de lo que está ocurriendo en Irán y resulta que Whoopi eh, decide decir casi que prácticamente que estar en Estados Unidos es peor para una persona homosexual que estar en Irán o que es lo mismo. Veamos la discusión que hubo esta semana sobre esto. Question then becomes, do you, I mean, that's why you have a UN. That's why you had all of these folks who come together. And yeah, it's and it's slow. But let's just remember too, the Iranians literally throw gay people off of buildings. They don't adhere to basic human Listen, rights. here's the thing. Let's not do that, because if we start with that, we have been known in this country to tie gay folks to the car. I'm sorry, but where the Iranian regime is today in 2025 is nothing compared to the United States. Keep hanging black people. So it is not even the same. I couldn't step foot during this. Wait. That's not what you mean to say. It is the same. No, it's not. The year 2025 in the United States is nothing like if I step foot wearing this outfit in Toronto. Listen, I'm sorry. Well, they look like I can't have my hair showing. I can't wear a skirt. I can't have my arms out. I'm telling you, as I literally said it was up to the Iranian people. Yes, it is up to them. And that's why. Bueno, yo no creo que Whoopi diciendo que es prácticamente lo mismo que acá en Estados Unidos también asesinan homosexuales. Yo no creo que esta señora no pueda entender algo tan evidente como que acá en Estados Unidos esas cosas son crímenes de odio y el Estado, el gobierno de Estados Unidos castiga fuertemente esos crímenes cuando se cometen, porque no es una cosa que ocurre todos los días. Yo no sé cuál es la tasa de ese tipo de crímenes, seguramente sí han ocurrido, pero no creo ni siquiera que sea una cosa, seguramente no es una cosa mensual, yo no sé al año cuántos de esos crímenes se cometen.
lamentable, el asesinato de cualquier persona siempre es lamentable, la violencia siempre es lamentable, pero acá el punto es que no sucede como algo constante y que no es un crimen cometido por el Estado, sino que al contrario, es un crimen duramente castigado por el gobierno de Estados Unidos, porque este es un país libre donde las personas pueden hacer lo que quieran con su vida íntima y con sus relaciones y con lo que sea. Lo que sucede en Irán es completamente opuesto porque es el gobierno, es el régimen el que comete los crímenes, el que comete ese tipo de crímenes frente a los homosexuales. Y como lo decía muy bien la otra comentarista de The View, en Irán una mujer no se puede poner falda, no se puede vestir como quiera. Es una, a ver, yo a veces siento que hasta intentar como creer que Whoopi es que no sabe, ¿no? Yo siento que ella tiene las agallas para mentir y para decir cosas que están completamente desproporcionadas. A ver, si a mí alguien de la izquierda me dice, es que creo que en este país todavía hay gente que odia o que tiene mucha rabia contra los trans, bueno, eso es un comentario que uno puede entender, pero que alguien compare Estados Unidos con Irán y que diga que es lo mismo, no tiene ninguna validez, no tiene ninguna realidad. Entonces, cuando uno de los programas más vistos por los demócratas, por la izquierda, que es The View, que entre otras cosas, como ya hemos explicado en otros podcasts, también le está yendo bastante mal en materia de audiencia, hace este tipo de comentarios, qué puede pensar la audiencia que es más o menos racional y que de pronto incluso puede ser activista por esas causas, pero que ve cómo dicen cosas completamente irracionales, como que para un homosexual termina siendo lo mismo vivir en Estados Unidos que Irán. O sea, es una locura. Es decir, el ambiente demócrata a todos los niveles, tanto desde la cúpula, los líderes, los políticos, hasta los divulgadores, como la señora Whoopi, porque ella no es más que una divulgadora del Partido Demócrata, pues es que están completamente apartados de la realidad. Entonces, no es de extrañar que un partido así esté viviendo tremenda crisis política, ideológica y ahora crisis financiera. Bueno, con esto terminamos este episodio. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Como siempre, recuerden descargar nuestra aplicación para que vean todos las historias que tenemos, las noticias, el análisis, la opinión. También recuerden que todos nuestros podcasts están en todas las aplicaciones de podcast, que estamos en Spotify, que estamos en Roku, que estamos en cualquier aplicación que usted quiera de podcast, también en YouTube nos puede ver, por supuesto, para que no se pierda ninguno de nuestros programas. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos la próxima semana.